darte algunas estadísticas de manera rápida el día de hoy. La primera es esta. En el Perú existen aproximadamente 91.000 personas, dice. 91.000 personas que viven con el VIH. En su mayoría, estas son gente joven que se infecta durante sus primeras relaciones en la adolescencia. ¿Puedes darte cuenta? Mira cuánta gente infectada de VIH, de las cuales la mayoría son jóvenes que se infectaron en su adolescencia, en sus primeras relaciones sexuales. Y eso solamente estamos hablando de VIH. Imagínate cuántas enfermedades transmisibles sexualmente es doloroso ver en nuestros adolescentes. No estoy hablando de gente grande, estoy hablando de adolescentes, que es triste ver el día de hoy con enfermedades como herpes, como papiloma, o sea, es triste, nosotros lo hemos visto de primera mano, hemos tenido consejerías al respecto. Así es terrible entender y conocer que hay jóvenes hoy que están teniendo llagas en sus genitales y que esas llagas están trayendo complejos también porque saben de que son enfermedades incurables. Pero no podemos simplemente hacernos indiferentes al dolor que se puede prevenir. Muy bien, seguimos con algunas estadísticas más en este día. Por ejemplo, también sabemos que con respecto a la edad de inicio de relaciones sexuales, el 52% de mujeres ha iniciado antes de los 17 años y en los varones la cifra aumenta a 66%. O sea, estamos hablando que el inicio de relaciones sexuales o de actividad sexual es en la adolescencia. Entonces, pongámonos a pensar esto, de la cantidad de jóvenes que tengamos en nuestra iglesia, vamos a poner unos 30 o 40 jóvenes, ¿no? Estamos viendo de que ese grupo de adolescentes, ni siquiera del típico grupo jóvenes adultos, ¿no? Que a veces llegan hasta de los 40, 50, no, sino del de adolescentes, ¿no? De ese grupo que digamos que son 40 jóvenes los que están ahí, bueno, de allí, de ese grupo, aproximadamente, estamos hablando entre unos 25 a 30 jóvenes, inician sexualmente en esa etapa. Y esta es la realidad, pero se puede prevenir. ¿Qué otras estadísticas tenemos? Por ejemplo, en el Perú dice la tasa de natalidad es de 2.28 hijos por mujer, ¿ok? Pero no obstante, una gran parte de esos embarazos son madres adolescentes. Wow. Y muchas en nuestras iglesias. ¿Puedes creerlo? Nosotros lo vemos en todas nuestras congregaciones, ¿no? Tantas madres adolescentes. Y a veces pensamos que la solución es enseñarles a ponerse un condón. Pero en realidad la solución no es esa, sino que la solución es enseñarles a aprender una vida libre, en dominio propio y con propósito. Así es. También en el mundo, 121 millones de embarazos son no planeados. Y estos han ocurrido cada año entre el 2015 y el 2019. Es más, de estos 121 millones de embarazos, el 61% de ellos terminó en un aborto. Entonces, hoy hay 73 millones de abortos por año. Wow. Es el doble de la población de Perú, ¿no? Es realmente una cifra inmensa de cantidad de bebés que mueren y que además es una práctica que cada vez se ha normalizado, se ha insensibilizado y que está en la consideración, nos guste o no, de muchos de nuestros adolescentes a los cuales hoy pastoreamos. Exacto, seguimos con algunas estadísticas más y es según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, más de 21.000 menores han sido víctimas de violación solo en los últimos 4 años. Algunos de estos abusos están lamentablemente en contextos cristianos evangélicos.
¿no? Es triste, hemos podido también ver, aconsejar, intervenir en casos como estos. Y si ya es triste esta realidad en la cual estamos viviendo, si ya es triste esa estadística, es más triste cuando tenemos que intervenir en casos como este en familias cristianas evangélicas. Así es, y por ejemplo, aunque aún no hay datos precisos disponibles para nuestro país, las medidas del confinamiento, como decía mi esposo, de la falta de empleo, el miedo al contagio, el cierre de espacios de actividades recreativas, que es lo que más chocó sobre todo a los jóvenes, a los niños, ¿no? La falta de interacción con los grupos de pares, ¿no? Los niños paraban con adultos porque no podían salir, los jóvenes igual. ¿No? La ruptura de relaciones afectivas, los problemas familiares han impactado de una dimensión terrible en las emociones, sentimientos y en la sexualidad de los jóvenes, y es por eso que se hablaba de una segunda epidemia, fuera del COVID, y que es la depresión y la ansiedad, ¿no? Y que además, justamente en el escape de este tipo de trastornos, ¿no? Emocionales, afectivos, se recurre, ¿no? Justamente a prácticas sexuales para poder liberar tensión, ¿no? A distintas prácticas inmorales. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos uno de nuestros talleres en Yo elijo la pureza, dentro del Congreso, fue el taller de vacío, donde estuvimos hablando acerca del sentimiento de ansiedad con el cual nosotros a veces vivíamos, y no les mentimos, fue el taller con más inscritos en todo el Congreso y en toda la historia del Congreso hasta ahora. Sí. Hubieron más de 400 inscritos solamente a ese taller. Más de 400 inscritos solamente a ese taller, y fue revolucionario. El chat de ese taller era un chat revelador, porque ni bien empezó nuestra expositora a poder compartir del tema, en el chat todos empezaron a abrir sus corazones y a decir cómo se sentían, y a decir cómo se habían sentido en el último año, en los últimos años, cosas que a veces no le habían contado nunca a nadie. Así es. Ni siquiera muchos de nuestras ovejas empezaron a abrir sus corazones en esta área, y nosotros tampoco lo sabíamos. Gente se enteraba de lo que estaban pasando sus familiares porque se habían metido al mismo taller, ¿no? Wow, qué tremendo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, otra estadística nos habla de que un joven el día de hoy no necesita preguntarle a sus padres para saber acerca del sexo. Le basta con cliquear, con hacer una búsqueda rápida en Google para encontrarse fácilmente con todo tipo de información, y sobre todo con la pornografía. ¿Lo dudan? Fíjense, hay un informe realizado por Save the Children en el 2020 a 1.700 adolescentes entre 13 y 17 años, que nos dice que más del 50% de estos 1.700 adolescentes tuvieron acceso a la pornografía, a sexo explícito en Internet, entre los 6 y 12 años. Entre los 6 y 12 años. Y muchos de estas incursiones en el sexo por Internet pasan bajo nuestra pobre supervisión en el hogar y a través de muchos de los aparatos tecnológicos que nosotros, como padres bien intencionados, les damos, pero que ellos no están en la madurez para poder administrar. 7 de cada 10 adolescentes de esta misma estadística consumen pornografía. No solamente han visto, sino que 7 de cada 10 de esta estadística consumen pornografía. Más del 50% de todos los adolescentes de este estudio creen que la pornografía les da ideas nuevas, novedosas, para tener nuevas experiencias sexuales, y que les gustaría ponerla en práctica en algún momento de sus vidas. Es simple. Por ejemplo, tú no fantaseas lo que fantaseas el día de hoy, sino es que viste esa imagen en algún momento. Así es. Como alguna vez escuché, en el momento en el cual tú consumes pornografía, incluso tus fantasías empiezan a cambiar. Wow. Entonces, no obstante, dice, son muy pocos los jóvenes
y los adultos que saben que consumir pornografía trae un daño a su cerebro y además a su vida sexual, a su actividad sexual, incluso a su vida familiar futura. Por ejemplo, Pornhub, que es una de las páginas de pornografía más famosas, más grandes y populares, confirmó a inicios del 2019 que sus visitas diarias superan, imagínense, diarias, los 100 millones de personas cada día. Entonces, la cantidad incluso de usuarios que tiene trasciende a Amazon, a Twitter, a Netflix, por la popularidad de esta página y su contenido. Entonces, ellos en 2020 liberaron su contenido de forma gratuita. Y esto no era caridad, ¿no? Como las personas iban a estar en confinamiento, ellos liberaron su contenido gratuito y no porque sean generosos, ¿no? con sus consumidores, sino porque era el perfecto ambiente para crear futuros adictos. Y como vemos, su target, su blanco para fidelizar clientela son los jóvenes, son los adolescentes, los más pequeños. Cada segundo incluso se hacen unas 962 búsquedas, cada segundo, 962 búsquedas referente al porno. Hay jóvenes buscando pornografía, cada segundo hay 1000 búsquedas. Y esa es la realidad en la que estamos. Porque si tenemos que hablar de nuestros centennials el día de hoy, ellos tienen más información acerca de sexo de la que tuvieron sus padres y sus abuelos en toda su vida. Es la información que ellos tienen o la capacidad de poder acceder a esa información los hace capaces de poder acceder no solamente a información veraz, sino también a mucha información equivocada, porque el hecho de que algo esté en internet no quiere decir que es correcto, ¿no? Por ejemplo, muchos incluso grandes piensan que todo lo que está en Wikipedia es verdad, ¿no? Y no es cierto, no lo sabía, tienes que saberlo, no todo lo que está en Wikipedia es verdad, cualquiera puede ir corrigiéndolo. Entonces es igual, nuestros chicos, nuestros centennials, pueden acceder a todo tipo de información, pero eso no quiere decir de que esa información sea correcta. Por lo tanto, tenemos generaciones con más información, con más desinformación, y quieran aceptarlo o no, creciendo con más o tantos mitos como sus padres y sus abuelos. Y esto también nos expone a un peligro grande como es el grooming, que es el abuso sexual por medio del internet, cierto tipo de extorsiones que les hacen, ¿no? A la hora de que ciertos abusadores entran en contacto con los jóvenes, haciéndose pasar por jóvenes o por adolescentes. Y la verdad es que a partir de aquí se forma una cadena de consecuencias que pueden ser realmente desastrosas para la vida de una persona. Así que, como les decía, esto es lo que estamos hoy. Yo recuerdo una escena de Rescatando al Soldado Ryan, esta película súper famosa donde actúa Tom Hanks y donde me acuerdo está cargando al soldado y está corriendo y tú ves bombas por acá, balas por allá, esquivando acá, una explosión. Y literal, esa es la vida del adolescente hoy. Porque quiere tal vez correr la carrera con el señor, pero tiene que esquivar la imagen de pornografía que le acaba de saltar al entrar a su juego virtual, o de repente un video que le acaba de mandar un compañero con un contenido erótico, o de repente una chica que quiere estar con él y le manda una foto íntima, y de pronto están esquivando como explosiones, balazos, pero están esquivando todo el material sexual que trata de llegar a ellos para poder entrar en sus mentes y poder condicionar una conducta. Entonces, es por eso de que qué importante es el día de hoy que pastores nos pongamos realmente las pilas para poder, o como decimos así acá en Perú, pero también, o sea, por decirlo, nos pongamos realmente todas las ganas, energía, equipaje para poder guiar a nuestros jóvenes para justamente en esta área que son tan atacados puedan tener convicciones fuertes.
Entonces, a veces estamos todavía preguntándonos, ¿hablamos del tema o no hablamos del tema? ¿Hacemos un día al año para hablar de sexo? Cuando a ellos les hablan de sexo todo el día, las redes, los programas, la cultura, Disney, y toda esta industria que está altamente sexualizada porque es un negocio. Entonces, de la misma manera, sabemos que el futuro está en manos de los jóvenes, pero la pregunta es, ¿qué jóvenes estamos desarrollando hoy? Jóvenes realmente con simplemente una imagen bonita en la iglesia o con convicciones firmes que las llevan al área sexual. Entonces, entendiendo nosotros que la sexualidad está ligada a nuestros mayores fracasos como a nuestras mejores victorias, porque evidentemente la calidad de nuestra vida sexual va a afectar el resto de las áreas de nuestra vida, de la misma manera tenemos que entender que el día de hoy estamos formando a nuestros jóvenes para tal vez que puedan ellos vivir una sexualidad realmente como Dios quiere que la vivan y poder justamente no boicotear las victorias que Dios ha preparado para ellos. Amén. Entonces, no estemos tal vez pensando, será bueno o no será bueno, que ellos aprendan, que ellos conozcan, que les enseñemos o que vayan a Yo elijo la pureza. No, es que simplemente estamos contra el reloj, necesitamos ayudarlos, necesitamos darles herramientas y de esto se trata. Entonces hay un mundo que hoy está distorsionando sus mentes con un mensaje mentiroso. Pastores, tenemos que levantar la verdad más alto que nunca. Amén. Así que es triste que nos hemos a veces quedado en simplemente restaurar a los dolidos, ¿no? Entonces sale la chica embarazada, bueno, la ayudamos, la restauramos, etcétera, ¿no? Tal vez tal niño sufrió abuso sexual, nos enteramos, o tal joven confiesa que sufrió abuso sexual, lo ayudamos en su restauración, o tales adolescentes los papás descubren que están viendo pornografía, los ayudamos, y entonces nos pasamos ayudando a restaurar al dolido, a restaurar al quebrantado, y eso está genial, pero ¿cuándo vamos a dejar de simplemente reaccionar y hacer un plan, realmente prevenir que estas situaciones se sucedan? Es decir, instruyendo, enseñando, entrenando y preparando a nuestros jóvenes en el área de la sexualidad conforme a las convicciones de parte de Dios, con una información realmente actualizada, realmente educados en esta área, con conocimiento real, fidedigno, con base científica, y que puedan ellos salir con armas a este mundo que va a atormentarlos, que va a bombardearlos, pero que van a poder ellos tener defensa y así no tener que esperar a que se caigan de cara por la ignorancia, por el engaño y recién ir y atender el tema. Qué importante es poder recordar estas palabras que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5:14. Él dice así: por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Es decir, hey, despierta, 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 levántate, porque Cristo quiere iluminar esta área. Cristo quiere traer luz, revelación aquí. Cristo quiere tocar vidas aquí, pero hay que despertar, hay que darle lugar aquí, en esta área. La pregunta es, ¿seremos una iglesia que está despierta o está dormida a la hora de instruir en la forma que Dios quiere que vivamos la sexualidad? Esta frase, Pablo incluso la está hablando en medio de un contexto de distintas instrucciones que le da a la iglesia, ¿no? Con respecto a justamente cómo vivir en medio de una sociedad que era totalmente permisiva, que era liberal, que veía el incesto de forma normal, que veía el abuso de forma normal, que veía la homosexualidad de forma normal. Ni siquiera para ellos era homosexualidad, era simplemente un tipo de vida. O sea, y que en ese contexto él escribe dando instrucciones a la iglesia para todas las áreas, el área familiar y también el área sexual, pero por sobre todo les recuerda, hey, despierta, despierta, amén. Tienes que ser luz aquí, deja que Cristo te alumbre. Una iglesia dormida, podemos ver según Pablo, es una iglesia que de acuerdo al contexto que podemos ver, que él usa este verso en esta carta, es una iglesia que se ha mimetizado con la cultura, que simplemente vive sin instrucción, vive en ignorancia, que es permisiva, es pasiva al respecto y no tiene interés en adoptar distintos valores que los anticristianos.
que además se ha mezclado en la modernidad, ¿no? Y tal vez con la excusa del amor de Dios o de la gracia de Dios, viven vidas que realmente insultan el Evangelio. Es triste ver creyentes, ¿no?, que no se dan cuenta del ejemplo que dan a sus hijos. Es triste ver creyentes que teniendo tanto conocimiento, pero tan poca integridad, tan poca conciencia del precio que se pagó por sus vidas y por sus pecados, y que pasan a la siguiente generación esa pasividad, carnalidad y permisividad, pero luego se quejan y lloran cuando vienen las consecuencias, cuando sus hijos toman decisiones que los aterran. Entonces, simplemente estar dormido hace de que uno no reaccione, se mimetice, no trabaje en prevenir para justamente instruir y transformar a la siguiente generación. Y esto, pues, traza una línea tan delgada que es tan fácil identificar a veces, ¿no?, realmente qué está bien y qué está mal. Y muchos de nuestros jóvenes no saben realmente qué está bien o qué está mal. Recuerdo en un congreso que dimos en una ciudad acerca de sexualidad. Después de este tiempo glorioso de administración, a casi 1000 jóvenes, se acerca una chica y su pregunta me dejó helada. Esto fue ya hace como 7 años. Su pregunta era: ¿está mal la homosexualidad? Y yo me quedé sorprendida porque no preguntó por qué está mal la homosexualidad. Preguntó: ¿está mal? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta chica de iglesia, crecida en iglesia, su pensamiento era: está bien. Entonces, al escucharnos, de pronto se da cuenta: no, pero ellos no están de acuerdo, o están hablando de esto, entonces, ¿está mal? ¿Que estaba mal? A veces, cuando nos dormimos, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero esto es lo que está pasando. Y está pasando en nuestras narices, y necesitamos reaccionar para poder justamente construir una generación que tenga claros sus convicciones, sus valores y una instrucción. Exacto. El apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Una iglesia dormida es una que está entre los muertos. Necesita despertarse para levantarse entre los muertos. ¿Qué nos está diciendo? Que una iglesia dormida es una que vive como muerta y necesita levantarse de ahí para poder brillar. Una iglesia dormida es una iglesia que camina como si no hubiera conocido a Cristo Jesús. Wow. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos nuestra sexualidad como si nosotros no conociéramos al Señor Jesús? Yo quiero que sepas algo el día de hoy: es aquello que tú permites te terminará gobernando. Aquello que tú permites te terminará gobernando. Y como decía mi esposa, a veces cuando nosotros no traemos instrucción sobre el tema, nosotros trazamos una línea tan delgada que nuestros niños jóvenes no saben identificar qué está bien o qué está mal, o cuál es el modelo de vida que Dios nos ha llamado a vivir en completa libertad. Pablo le está diciendo a esta iglesia: despierta, porque corría el riesgo de quedarse dormida y ser arrastrada por una cultura totalmente permisiva y anticristiana. Una de las cosas que Jesús más repite en el libro de Apocalipsis, cuando él habla con las iglesias, una de las cosas que el Señor Jesús más le corrige es usando la frase: porque permites. Porque permites, dice. Hay muchas cosas que el Señor Jesús les anima y les confirma que están haciendo bien, pero muchos de los errores de estas iglesias, pueden leerlo en las cartas en Apocalipsis 2 y 3, es porque permites, estás permitiendo. Yo te pregunto: ¿están nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestra iglesia está permitiendo
o está poniéndose del lado de la palabra, están despiertos o dormidos, están permitiendo o resistiendo, están siendo robados o viviendo en libertad. No podemos tener familias saludables en el futuro si no tenemos hoy día niños, jóvenes, adolescentes saludables sexualmente. El ámbito sexual es un ámbito completamente privado. Eso quiere decir de que no vas a poder llegar ahí a menos que lo abordes. Pastor, líder que nos estás escuchando, no estamos aquí simplemente para promocionar una conferencia o para decirte que la solución es que los envíes una vez al año aquí al Congreso. No, lo que estamos diciendo es que el Congreso te sirva como un empujón, como un impulso para poder generar una atmósfera de libertad en tus iglesias, donde estos temas puedan ser enseñados, tratados de manera saludable y traer completa libertad. No estamos hablando aquí de la pureza como una búsqueda así de perfección frustrante, porque sabemos que todos somos imperfectos y nos equivocamos en algún momento, pero sí estamos hablando del camino de la pureza como dar herramientas a nuestras iglesias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo en este caso, para poder decidir con inteligencia, porque si tú tienes conocimiento, tú puedes decidir con inteligencia. Ahora, cualquiera puede equivocarse, claro que sí, pero al menos tienen las herramientas para saber qué hacer. Así es. Entonces estamos hablando de este sentido de pureza como aquello que parte de tener herramientas para poder decidir con sabiduría y de poder despertar en nosotros una pasión por una vida consagrada. Y esto no se logra tocando el tema una vez al año. Es por eso que es tan importante nuestra labor de instruir. Pablo se tomó el tiempo para hacerlo. Es por eso que si te hago un pequeño resumen de lo que dice aquí en el capítulo 13, de los primeros simplemente del 1 al 13, capítulo 5 del libro de Efesios. Hemos leído el 14, despiértate que tú que duermes, levanta entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiero hacerte un breve resumen del 1 al 13 para que veas todo lo que Pablo ha dicho. Solamente en esa porción de la Escritura, no estamos tocando lo que dice después ni lo que dicen nuestras cartas. Y mira, puedes verlo ahí en pantalla. Les dice, imiten a Dios, anden en amor, sigan el ejemplo de Cristo. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre nosotros. Que no nos permitamos los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros. Que vivamos agradecidos a Dios. Que no se dejen engañar por los que tratan de justificar los pecados de inmoralidad, impureza y avaricia. Que no participen en las cosas que hace la gente que no conoce al Señor, que vivamos como gente de luz, que averigüemos bien lo que le agrada al Señor, que no participemos de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, sino que las saquemos a la luz. Wow. ¿Te das cuenta? Pablo está instruyendo a la iglesia en cómo vivir la vida cristiana en completa sabiduría y libertad. Nosotros debemos tener una voz clara en nuestras iglesias acerca de cuál es el camino que Dios nos ha llamado a vivir. No es simplemente decir, no hagas esto, no hagas aquello, sino es decir, hay una vida con propósito, con valor y con real libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Por eso no tengas miedo, pastor líder, de poder hablar, instruir, aconsejar acerca de esta vida a la cual hemos sido llamados a vivir. Obviamente Pablo es muy claro porque no da instrucciones hasta que ha dejado en claro cuál es nuestra identidad en los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores él ha dejado en claro cuál es la abundante gracia, misericordia de Dios para con nosotros a través de Cristo Jesús y cómo hoy somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Una vez que han marcado identidad, empieza a dar consejos, porque cuando tú sabes quién eres, entonces tú sabes la vida que tienes que vivir. Y la verdad es que remarco esto que mi esposo comenta, y es de que Pablo no solamente dice no hagas, sino dice cómo vivir,
cómo vivir. Él está enseñando a la iglesia cómo debe vivir. Ellos, después de venir con un tipo de vida tan, pero tan liberal, tan llena de ignorancia, tan llena de mentiras, Pablo les tiene que mostrar con la luz, ¿no? Cómo deben conducirse, qué decisiones deben cambiar, deben tomar y cómo deben vivir desde aquí en adelante. Y esa es tu tarea y la mía, pastores. Esa es nuestro encargo, el poder enseñarle a la iglesia cómo debe vivir. Debemos enseñarles el evangelio, debemos enseñarles las buenas nuevas, debemos enseñarles la maravillosa gracia de Dios, pero también tenemos que enseñarles cómo vivir aquí en este mundo para hacer luz. Entonces, si nosotros nos levantamos de entre un mundo muerto, Cristo nos alumbrará. Si nosotros hacemos lo nuestro, Cristo hace lo suyo. Su luz irradia aún más en medio de la noche. Así que nos toca a nosotros decidir si permitimos tal vez que por nuestros tabúes, nuestra inacción, a veces no nos sentimos capacitados. Nadie que creo que hemos sido llamados al ministerio se ha sentido capacitado, pero Dios es el que equipa. Cuando nosotros tenemos disposición y nosotros buscamos sabiduría de Él nos da en abundancia para justamente poder instruir a su pueblo. Así que no dejemos que las generaciones simplemente se mimeticen, sean cada vez más permisivas, sino vamos a simplemente formar una iglesia, pero una iglesia dormida. Y una iglesia que va a terminar desapareciendo como aquella luz que se va apagando y tintinea hasta simplemente dejar de brillar. Así que el día de hoy yo quisiera compartirles con mucha pena realmente un caso en el cual se ha hecho mundialmente popular, pero que nos muestra una vez más realmente el poder destructivo de cuando no aplicamos estas verdades. ¿Cuántos de ustedes tal vez conocen a este cantante brasileño, este joven llamado J.A. o J.A.? Un joven que desde niño recibió una palabra poderosa profética sobre su futuro y sobre cómo iba a impactar por medio de la alabanza y el canto. Desde muy pequeño recibió esta palabra y él empezó a prepararse en el canto. Junto con sus padres se invirtieron en este talento en él y él empezó a crecer en el canto. Llegó a un concurso incluso de televisión, donde cantó esta canción que todos conocemos, Agnus Dei, y la cantó tremendamente. La unción de Dios en el lugar, se paró el jurado y lo aplaudió a J.A. Y no sé si lo recuerdan, quisiera que pongan la imagen para que puedan recordarlo. Muy bien, ese es J.A. Y bueno, este jovencito siguió creciendo, cantando gospel, cantando alabanzas, cantando canciones, llegó a la juventud y tal vez algunos de nosotros hemos cantado esa adoración preciosa que él interpretaba, Muestra tu gloria, una canción muy linda que habla acerca de la consagración, ¿no? a la búsqueda y al altar del Señor, preciosa, y él con una carrera pero realmente con un gran potencial, un gran talento y con tanta influencia sobre jóvenes y adolescentes tocados por su vida y tocados por su forma de adorar al Señor. ¿Por qué empecé diciendo es un triste testimonio? Pues porque durante la pandemia, ¿no? Él dejó de radicar en la parte musical porque tuvo una depresión muy fuerte. Y esto lo llevó a empezar a tomar ciertas elecciones y una de ellas fue dejar la música gospel, dejar la iglesia, dejar los caminos por donde había sido formado y empezó a abrazar la causa LGTB. Y empezó él a hacerse un activista LGTB. Obviamente inferíamos de que él mismo había tomado estas decisiones sexuales en su vida y después lo confirmó, ¿no? Que era ahora homosexual. Entonces él toma esta decisión, ¿no? Y empieza a meterse totalmente pues al activismo LGTB, pero ya este año él tomó la decisión de cambiarse de sexo radicalmente, ¿no? Y ahora él tiene la anatomía de una mujer. Y ahora él se cataloga como un trans, ¿no? Como con el cuerpo de una mujer. Ha sacado un disco que se llama Edén, donde sale como una serpiente y prácticamente blasfemando acerca del evangelio. Y yo pensaba en el dolor que deben sentir sus padres, sus pastores, su iglesia,
de verlo así. Y a veces tal vez pensamos hoy, bueno, hay que orar por él, ¿no? Hay que orar para que él pueda volver al Señor, para que él pueda volver a sus caminos, y yo creo realmente que eso es lo que debemos de hacer. Pero una vez más, ¿por qué esperamos a reaccionar? ¿Por qué esperamos a reaccionar cuando hay cosas que se pudieron prevenir? ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada él dio una entrevista a una revista allá en Brasil, donde él contaba cómo cuando estaba en la iglesia, desde chico, vio de que pastores tenían amantes y las pastoras no decían nada. Y mucha gente sabía y no decían nada. Veía que los jóvenes con los que crecía, cuando entraron a la adolescencia, empezaron a vivir en inmoralidad sexual. Incluso algunos le habían hecho muchas veces comentarios y bromas al respecto de la homosexualidad, pero nuevamente eran hijos de líderes, eran hijos de pastores, pero nadie decía nada. Él incluso tuvo algunas experiencias homosexuales con amigos de la iglesia, que eran sus compañeros en el grupo de jóvenes, que fue abusado sexualmente de niño por un pastor amigo de su familia, quien lo acogió en su casa en una ciudad y lo metió al cuarto, y aunque la esposa estaba en el cuarto de al lado, abusó de él. Y él pudo identificar que además ese pastor veía pornografía infantil. Y él cuenta todo esto, como habían líderes que tenían además vidas homosexuales secretas, pero todos sabían, pero nadie hacía ni decía nada. ¿Por qué? Porque les importaba más la imagen. Les importaba más la imagen de la iglesia que tocar este tema, que generar crisis. Porque a veces tocar el tema de sexualidad genera crisis. Cuando salen pecados o cosas a la luz que hay que definitivamente intervenir, que hay que tratar para poder ayudar. Pero cuando todo se queda en el silencio y la permisividad, miren las cosas que se cultivan. Y este chico, el día de hoy ha tomado estas decisiones, pero estas decisiones no fueron de la noche a la mañana, sino hubieron heridas en su vida, ejemplos, influencias, experiencias que terminaron influenciándolo. Y aunque tiene un gran llamado, un gran don y un gran talento, todo esto boicoteado hoy por sus decisiones, producto de la falta de instrucción, de la ignorancia, la mentira y el abuso. Amados, tenemos que despertar y tenemos que prevenir el día de hoy instruyendo. Me encanta salir y poder marchar y decir, ¿sabes qué? Sí, Estado, no te metas en la educación de mis hijos. Estado, no eduques tú a mis hijos en sexualidad. Pero la pregunta es, ¿quién nos está educando en sexualidad? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Lo estamos haciendo nosotros, pastores, a nuestras iglesias? ¿O esperamos que Disney lo haga porque lo está haciendo? ¿O esperamos que los youtubers lo hagan porque lo están haciendo? Nuestros hijos no se quedan sin respuestas, las saben encontrar. Exacto. ¿Y saben dónde las encuentran? En sus youtubers. Y la pregunta es, ¿nuestra voz es más fuerte que la de esos youtubers? ¿Nuestra voz realmente se está levantando al respecto de estos temas con ellos? ¿O simplemente esperamos que ya pasen la adolescencia para que de una vez ya podamos salir de ello? No, este es el tiempo de entrenar, este es el tiempo de instruir, este es el tiempo de impartir. Este es el tiempo en que deben sanar, este es el tiempo en que deben formarse, para que mañana puedan cumplir ese llamado sin boicotearlo, para que mañana puedan alcanzar esa victoria que Dios planeó sin desviarse. Está en nuestras manos, está en nuestras manos. Este mundo puede ser acosador, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y la semilla tiene poder para crecer hasta formarse como un gran árbol. Vamos, sembremos en esos corazones, instruyamos en sexualidad y pureza, instruyamos en vidas relacionales, realmente con todos los principios que podemos encontrar tan rico en la Biblia. Este es el tiempo para esto. Así que yo les animo a que podamos despertar como iglesia. Y en Filipenses 2, 15 y 16, para terminar, dice: lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios,
y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Amén. ¡Wow! ¿Cuántos queremos que cuando llegue la venida del Señor, nuestro trabajo no haya sido inútil? Bueno, para eso necesitamos instruir, necesitamos realmente guiar a la iglesia a llevar una vida limpia e inocente como hijos de Dios, brillando en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y nuestra luz se va a ver a kilómetros cuando empecemos a brillar. Wow, amén, amén. Y es por eso que pastores, líderes, lo que queremos nosotros desde Yo Elijo la Pureza, y es nuestro deseo a través de todos estos años, es poder servirles. No servirnos de ustedes, sino poder servirles. Y lo hacemos a través de distintos programas a través del año, de distintos talleres. Por ejemplo, acá en un tiempito, estén atentos a nuestras redes sociales, vamos a tener un taller gratuito para pastores, líderes y padres de familia acerca de nuestros hijos, la tecnología y la sexualidad. Estén atentos a cómo va a ser eso. Estamos aquí para servirles, para ustedes. Y es por eso que hoy día queremos presentarles el Congreso de Yo Elijo la Pureza 2022, que es una vez más el Ministerio Yo Elijo la Pureza sirviéndoles. ¿Qué les parece si vemos el siguiente spot? ¿Van a hablar de sexo? Por si acaso, tengo muchas preguntas. ¿La Biblia habla sobre eso? ¿Porno? ¿Masturbación? ¿Sexting? ¿Sexo? ¿OnlyFans? ¿Géneros? ¿Hablarán de todo? ¿De verdad? ¿Puedo preguntar lo que quiera? ¿Lo que quiera? ¿Lo que quiera? Bien, eso va a ser nuestro Congreso de Yo Elijo la Pureza 2022. Sí, lo que quieran, pueden preguntar y de eso vamos a hablar. Esto va a ser este 28 y 29 de julio, nuestras fechas consagradas de cada año, 28 y 29 de julio. Va a ser tanto en modalidad presencial como virtual. Wow. Estamos en esa dualidad para poder alcanzar también a quienes están fuera de esta localidad, pero también animando a quienes sí lo están a que puedan asistir, y quienes quieran venir también puedan asistir. Aquí felices de recibirles a todos. Así que cada mañana de estos 2 días tendremos 3 talleres. Anteriormente, ¿te acuerdas que los teníamos al simultáneo? Y muchos sufrían con el taller porque simultáneo. era, quiero elegir este, pero también este y luego este, pero esta vez estamos en una nueva modalidad y lo que vamos a tenerlos es consecutivos, uno después del otro, para que puedan participar de todos nuestros talleres, y toda la parte de talleres que va a ser en la mañana va a ser totalmente virtual. Eso sí va a ser exclusivamente virtual, 3 talleres cada mañana, donde vamos a tener temas muy, pero muy interesantes. Ahí hemos hecho obviamente nuestro sondeo, ¿no?, con los adolescentes para poder más o menos sacar los temas de este año, y bueno, con la confirmación y dirección de Dios, estos son los que tendremos nuestros 6 talleres. Exacto, vamos a tener un taller que se llama, por ejemplo, Match. En ese taller vamos a estar hablando acerca de cuándo, cómo y con quién, mitos y verdades acerca de las salidas, ¿no? De las salidas románticas, porque generalmente nosotros hablamos de no salgas, no esperes, espérate, no hagas esto, no hagas aquello, pero muchas veces el noviazgo, las salidas románticas están también envueltas en muchos mitos y fábulas. Entonces lo que les vamos a decir aquí no es solamente que no hagas, sino qué tienes que hacer, ¿no? Y vamos a estar rompiendo algunos globitos con respecto a las relaciones románticas. También nuestro otro taller va a ser verde o celeste.
es decir, todo aquello que no te dicen acerca del aborto. Recuerdo que la otra vez que estaba con un grupo de jovencitas de entre 10 y 12 años y la consigna era que pregunten, ¿no?, lo que quieran acerca de sexualidad, y la primera pregunta radicó acerca del aborto, ¿no? Y era increíble ver niñas de 10 y 11 años preguntando acerca del aborto, de por qué está bien, por qué no es, por qué está mal, por qué en tales casos no estaría bien, y realmente muy conflictuadas al respecto. Así que este taller va a ayudar a que puedan absorber, por ejemplo, ese tipo de dudas. Luego tendremos el taller Bajo Control, donde daremos herramientas útiles, eficaces, para poder tener una mente limpia en medio de una cultura totalmente sucia y oscura. También vamos a tener el taller Género y Modernidad, donde vamos a estar hablando acerca de transexualidad, transgénero, lo que es género no binario, etcétera, y lo que es la modernidad. Obviamente con el fin de poder mostrar la incongruencia de estas teorías, también poder ofrecer este camino de libertad que Dios trae, trayendo claridad sobre la identidad. Luego tendremos el taller Respira, donde estaremos hablando de cómo ser libres de la ansiedad. Es triste ver la cantidad de niños y adolescentes hoy ya con problemas de ansiedad. Bueno, vamos a darles aquí herramientas para poder escapar. También, por último, tendremos el taller El Espejo y Yo. Y este taller es acerca de los complejos físicos. Es increíble que muchas de las razones por las cuales los adolescentes ceden a actividades de inmoralidad sexual, sea fornicación, sea sexting o algún tipo de estas, es porque el complejo que tienen sobre sus propios cuerpos hace que busquen aprobación y ser deseados. Entonces, esto los lleva una vez más, o es un causal para cierto tipo de decisiones pues dañinas y dolorosas. Así que El Espejo y Yo sobre complejos físicos. Y eso es lo que vamos a tener en las mañanas como talleres. Pero luego en las noches, en las tardes, a partir de las 4 de las tardes, lo que vamos a tener es obviamente nuestras plenarias. Eso sí va a ser presencial y transmitido en vivo. Vamos a tener plenarias, tiempos de adoración, momentos de ministración por el Espíritu Santo, algo que no teníamos hace mucho tiempo. Es maravilloso volver a tenerlo. Luego vamos a tener ahí en ese tiempo presencial, además de las plenarias, tendremos nuestros tiempos de 3 en 1. ¿Cuáles son los tiempos de 3 en 1? Donde presentamos 3 temas cada uno con un cronómetro de 5 a 10 minutos, donde se desarrollan 3 temas de manera muy práctica. Por ejemplo, en esos 3 en 1 vamos a tener el peligro del secreto. Vamos a tener, ¿está mal no querer tener hijos?, ¿no? La pregunta del día año, de ¿no? hoy. Sí, otra pregunta, ¿cómo sé si soy gay? ¿No? Una pregunta que en realidad hoy es un test muy común que hacen los jóvenes en internet. Luego en ese 3 en 1 también tendremos el poder de un beso, ¿no? ¿Hay realmente poder en un beso? Lo sabremos. ¿Cómo detener la excitación una vez que ha arrancado? Y luego en el 3 en 1 también tendremos el lado oscuro del OnlyFans, ¿no? Ya muchos de chicas y chicos incluso en iglesias ya están empezando a incursionar en esto con el fin de ganarse alguito. Nos preguntan también muchas veces, ¿desde qué edad está este congreso? Desde los 10 años. No te asustes por lo que pueda escuchar a los 10 años. Asústate por lo que pueda escuchar afuera a los 10 años o hasta menos. Es desde los 10 años de edad. De verdad lo abriríamos hasta para más chicos. Solamente es el tema del tiempo de atención que muchas veces pueden ofrecer, ¿no? Pero ya a partir de los 10 años pueden mantener la atención de una mejor manera. Así que desde los 10 años están todos estos temas para ellos. Involucre a sus jóvenes, a sus adolescentes, involucre a sus hijos, realmente anime a su iglesia a ser parte, a sumarse y el Hijo de la Pureza. Una vez más, no estamos buscando un reconocimiento personal ni un lucro, sino simplemente, una vez más, poder servirles para que esta área pueda tener una mayor luz en la vida de los jóvenes y adolescentes de sus iglesias. Exacto. Y como les digo, en la mañana va a ser virtual, en las tardes presencial y virtual, pero los animamos a ser parte de la experiencia presencial.